Buenos días, soy Pere Garriga, el responsable del desarrollo de negocio de Motion Control en Schneider Electric. Lo que vamos a ver dentro del apartado de teoría básica de control de movimiento, vamos a hablar de sistemas de feedback. Los sistemas de feedback son los transductores de posición que nos van a dar la información de la posición real donde tenemos situados los ejes. Hay mucha cantidad y tipos de dispositivo de feedback. Vamos a ver una pincelada de los diversos dispositivos. Varían dependiendo de las prestaciones, los costes, etc. Podríamos catalogarlos con dos grandes bloques, los incrementales, los dispositivos de feedback incrementales más habituales y que seguramente que todos conocen, son los encoders incrementales, los de salida, lo que se llama AQB, señales en cuadratura, el canal A y el canal B. Hay también encoders incrementales seno-coseno de 1 voltio pico-pico, que cada día se emplean más porque consiguen mucha más resolución que los encoders típicos con señales cuadradas y además la señal queda más limpia porque es una señal analógica y requiere menos ancho de banda. Tenemos también reglas lineales con salidas, digamos, incrementales. Esto se emplea cuando se busca muchísima precisión, pero las del tipo AQB están ya también un poco más en desuso y se emplean más con salida seno-coseno de 1 voltio pico a pico, que se consigue más resolución. A nivel de sistemas de feedback absolutos, hay encoders absolutos de 1 vuelta, hay encoders con salidas digitales en paralelo, un encoder de n bits que nos da la información absoluta de 0 a 360 grados, por ejemplo. Esto es lo que se emplea casi más en hoy día, se llama Hyperface, es un tipo de encoder que luego veremos más en detalle. El resolver, que tuvo su esplendor pero ya está bastante en desuso. El resolver es es un sistema de feedback absoluto de 1 vuelta que se caracterizaba por su gran robustez porque no tiene nada más que hierro y cobre, con lo cual aguantaba altísimas temperaturas que se producen en el interior de un servomotor, pero el problema es su resolución, no es de muy alta resolución. Sistemas de feedback absoluto multivuelta, que esos son los que realmente utilizaremos cuando necesitemos un feedback absoluto en un movimiento lineal en los que el motor tiene que dar, y en este caso el encoder tiene que dar 2000 vueltas, por ejemplo. Dentro de los absolutos multivuelta, el SSI es un encoder que se ha empleado muchísimo, que funciona muy bien, que es muy preciso, pero tiene un coste elevado comparado con otros tipos, como es el Hyperface. El Hyperface es el más utilizado actualmente por la buena relación precio-prestaciones. El Hyperface DSL, DSL significa Digital Servo Link, esto es hacia dónde vamos, esto es de alguna forma el futuro de los sistemas de feedback. Son encoders que no hay ninguna señal analógica, todo es digital a través de una comunicación Ethernet. Encoders lineales absolutos, reglas lineales absolutas, las hay, pero pocas veces se utilizan por su elevado coste. Son muy costosas, son reglas normalmente con salida Hyperface, pero siempre se buscan alternativas para reducir los costes. Luego hay otros sistemas que no se utilizan tanto ya para control de posición, pero sí que son transductores de posición lineales, como son los LVTDs. Estos son transformadores diferenciales. Se emplean mucho para medidas micrométricas, dan una salida analógica en función del desplazamiento. Es como si fuera un comparador centesimal mecánico, por decir de alguna forma, que nos da una señal analógica. Y luego hay otro tipo de sensores absolutos muy robustos, muy sencillos, que no tienen electrónica y se emplean para tener
feedback de posición en el interior de cilindros hidráulicos. Es básicamente, esto sería el vástago del cilindro, en el vástago de este cilindro se movería una ferrita y aquí hay una bobina que, dando unos impulsos, mide el tiempo que tarda el eco de la señal reflejada, que es proporcional a la posición de la ferrita, con lo cual, enviando estas señales y haciendo la media en varios envíos, obtiene la posición absoluta del vástago del cilindro, pero se emplean normalmente en sistemas hidráulicos, nada más. Pues esta es un poco una foto de los sistemas de transductores de posición. Vamos a ver, empezando por el más básico, el detalle de funcionamiento de un simple encoder incremental. Un encoder incremental está formado por un disco óptico que gira sobre un eje, unos sensores fotoeléctricos, que vemos ahí esa cajita de color lila. Este disco tiene grabadas por un proceso fotográfico, unas franjas. Si lo ampliamos sería esto. Estas franjas que tiene grabadas el disco, se dispone de un sensor fotoeléctrico que detecta este punto de la franja grabada en el disco y un segundo sensor fotoeléctrico que está decalado 90 grados. Entonces, la señal eléctrica que verían estos sensores fotoeléctricos es esta que vemos aquí. Es una onda cuadrada, está viendo la franja y el otro sensor ve la misma franja, pero desplazada en el tiempo 90 grados. Entonces, en función del sentido de giro, el sensor del canal A verá primero la señal y si giramos al revés, primero verá la señal el sensor del canal B. Y con esto vamos a poder determinar el sentido en el que está girando el encoder. Esta información, puesto que es una información que un contador va a ir incrementando, decrementando con los flancos de estas señales cuadradas, y estamos hablando de que este encoder podría estar ubicado en un motor que está girando a 5.000 revoluciones por minuto, y si tuviésemos un encoder de 10.000 impulsos, pues salen unas frecuencias importantes, salen unas frecuencias elevadas, que al transmitirlas por un cable de una cierta longitud, pues generan armónicos de múltiples frecuencias y por lo tanto estamos hablando de unas señales delicadas, por decir de alguna forma. Entonces tenemos que transmitirlas eléctricamente de forma que nos aseguremos de que el contador no va a contar falsos impulsos por ruidos, etcétera, etcétera. Entonces esto se transmite con señales diferenciales, por esto seguramente que han oído hablar de las señales y las señales negadas o complementarias. En este caso el canal A, que está aquí como ejemplo, tendría la señal A y la A negada. En lugar de la A y el 0 voltios, son señales diferenciales. La gracia de esto es que a la entrada del contador hay un receptor diferencial y el receptor diferencial lo que hace es que su salida es la resta de la señal A menos la A negada, con lo cual, si en este cable atraviesa un campo electromagnético, este cable es un par trenzado, con lo cual, si atraviesa un campo electromagnético que nos induce un ruido, el mismo nivel de tensión inducirá en la señal A que en la señal B. Por lo tanto, aquí quedará automáticamente anulada porque la entrada A, supongamos que vale 5 voltios y la A negada 0, más 2 voltios del ruido inducido serán 5 en el canal A, 5 más 2, 7, y 0 más 2, 2. Con lo cual, a la salida, la diferencia sigue siendo 5. Por tanto, transmitiendo la señal de esta forma, digamos que tiene una inmunidad al ruido muy elevada. Por otra parte, es muy importante utilizar cable trenzado. No vale utilizar cable simplemente apantallado. El cable trenzado, la razón es porque
en principio ya la tensión inducida en el cable trenzado se autocompensa, porque el cable trenzado es una espira en un sentido y una espira en sentido contrario, con lo cual ya ese ruido el propio cable lo contrarresta, porque se induce en positivo en un cable y en negativo en el otro, con lo cual es muy importante emplear siempre cable trenzado. ¿Y qué obtenemos de las salidas de estos impulsos del encoder? Bien, estas señales, aquí tendríamos la entrada del controlador o el servodrive que utiliza estas señales, tendríamos las dos entradas diferenciales para los canales A y B, un circuito de lógica de decodificación de si el sentido de giro está incrementando o decrementando la posición. Esto entraría a un contador capaz de contar y de descontar, y a la salida del contador ya tendríamos aquí la posición que está leyendo el encoder. Por lo tanto, tendríamos aquí la posición del eje. El sistema es capaz de contar el impulso de subida y de bajada del canal A y el impulso de subida y de bajada del canal B, con lo cual queda multiplicados por 4 un encoder de 1000 impulsos, de 1000 franjas grabadas en el disco. En realidad se convierte en uno de 4000 cuentas, que se le llama cuentas. O sea, una cosa sería el impulso, que es la franja, y las cuentas, el contaje que hemos obtenido de todas estas franjas grabadas en el disco. Por otra parte, además de la posición real del eje, obtenemos también la velocidad real del eje, bien sea midiendo la frecuencia de la señal o bien sea calculando la derivada del valor de posición, que serían los incrementos en el tiempo de la posición, que es la velocidad. La primera derivada de la posición es la velocidad. En este tipo de encoders, que es muy sencillo, muy económico, es preciso, la resolución no está nada mal, solo hay un pequeño inconveniente, que es un sistema de feedback incremental, es decir, funciona por incrementos. Por lo tanto, si yo tengo un eje en la posición 200 milímetros, doy tensión al sistema, el valor del contador del control está a 0 porque se acaba de resetear, pero la posición física del eje son 200 milímetros, con lo cual esto no cuadra, no me está diciendo la verdad de la posición donde en realidad estoy, con lo cual hay que hacer un proceso que se llama de home o de referenciado, se le llama de varias formas, para hacer coincidir la posición real del eje con la posición del encoder, del contador de posición. Este es en principio el inconveniente, entre comillas, del sistema de feedback incremental. Vamos a ver un sistema de posición absoluto. En el caso de un encoder absoluto estaría formado por un disco con una serie de franjas, con una serie de pistas. En este caso no es una sola franja, sino que son varias franjas, varios tracks, y en cada una de esas franjas hay un sensor fotoeléctrico. Si estamos hablando de un encoder de 10 bits, pues habrá 10 franjas y 10 sensores fotoeléctricos. En el ejemplo que he puesto ahí arriba, estamos hablando de un simple encoder de 4 bits. En cada una de las franjas hay un sensor óptico, y si posicionamos el grupo de sensores ópticos encima, por ejemplo, de lo que vemos aquí que pone posición 2, los dos primeros sensores ópticos, el B0 y el B1, estarían viendo señal, y el B2 y el B3 no. Pues este código binario es directamente la posición absoluta de este encoder. Si movemos el disco sin tensión o hacemos cualquier cosa, al dar tensión automáticamente obtenemos el valor de posición real donde está el encoder. Esta es, digamos, la base del funcionamiento del encoder absoluto. No está basado en incrementar impulsos e ir contando, sino que directamente leemos del disco la posición absoluta donde está posicionado el encoder.
En este caso, las salidas, aquí en este ejemplo es un encoder absoluto de muy poca resolución, a muy poca velocidad, no es el encoder que se suele poner en un servoaccionamiento. En este caso, encoders en paralelo de pocos bits, la señal de salida se suele transmitir en push-pull, en señales PNP, NPN, colector abierto, etc. Estaríamos hablando de señales de baja frecuencia. La gracia de estos sistemas está en que el valor de posición absoluta la leemos directamente de este disco y ello nos evita hacer este proceso de referenciado o proceso de home y además nos da un nivel de fiabilidad añadida en el sentido de que no permite acumulación de errores. En un encoder incremental, si tenemos problemas de inmunidad electromagnética y contamos algún falso impulso, estos impulsos quedan acumulados y nunca vamos a poder recuperar la posición correcta a no ser que volvamos a hacer un proceso de referenciado. En el caso de un encoder absoluto, si por alguna razón en un scan de programa leemos mal la posición, no importa mucho porque al siguiente scan vamos a recuperar el valor de posición correcta, con lo cual a nivel de fiabilidad es otra de las ventajas del encoder absoluto. Claro, ¿qué ocurre? Que en aplicaciones reales, donde yo tengo un eje con un recorrido de 4 metros y el encoder tendrá que dar pues 2.800 vueltas para cubrir todo el recorrido, esto quiere decir más de 20 bits de información, no puedo disponer de un sistema como el que hemos visto antes, con 20 bits, con 20 sensores fotoeléctricas, dando las salidas en paralelo. Esto hay que hacerlo de otra forma. Entonces, los sistemas de posición absolutos multivuelta tienen este aspecto. Tienen un disco principal, el que vemos allí atrás, que en una vuelta, en este caso, suelen ser de 12 bits. Me dan 12 bits de información. Pero claro, eso es solo una vuelta de motor, no me sirve porque yo tengo que dar más de 2.000 vueltas a lo largo de todo el recorrido. Entonces se utiliza una técnica muy sencilla, que es ir poniendo pequeños discos adicionales y una relación de reducción mecánica, de forma que cuando el disco de más atrás ha dado 16 vueltas, hay una pequeña relación, como unos engranajes así como de relojería. Aquí vemos uno abierto y más o menos se intuye. Entonces, cuando el primer disco da 16 vueltas, hay una relación de 1 a 16, de forma que el siguiente disco habrá dado una vuelta. Y así, del segundo disco, otra relación de reducción de 1 es a 16, otro disco, otra reducción y otro disco. De forma que al final, componiendo todo esto, se obtienen 4.096 puntos de lectura del primer disco, que son 12 bits, multiplicado por 16 y por 16, tenemos 4.096 por 4.096 vueltas, que en este caso da un valor total como el que vemos aquí, y equivale a 24 bits. Con esta técnica de estas pequeñas relaciones de reducción mecánica y discos adicionales, conseguimos montar un sistema de feedback absoluto capaz de dar la información en 4.096 vueltas. ¿Qué ocurre con estos sistemas? Pues, bueno, este sistema tendríamos un problema. Si tenemos que transmitir 24 bits de información con pares trenzados, con señales diferenciadas, como hemos visto en el primer sistema de encoder incremental, eso sería tremendamente costoso, las mangueras tendrían un grueso importante, no vamos bien por ahí. Entonces, lo que se hace, hay varias técnicas de hacer esto, pero los que más se han utilizado es lo que se llaman los encoders absolutos con SSI. SSI en realidad es la forma de transmisión de la información, quiere decir Serial Synchronous Interface, es un interface de comunicación síncrono y es muy sencillo. Vemos aquí la imagen de lo que sería el encoder absoluto
el encoder lo que hace es depositar los 24 bits de información en un shift register y por otro lado el controlador que va a leer esta información hace lo contrario, le entran los datos en el shift register y los saca en paralelo, de forma que el interface es tan simple como una señal de clock y una señal de data. El controlador va enviando impulsos al clock y este shift register va desplazando el dato en paralelo y va enviando un bit de información a cada impulso que éste introduce en el shift register y cuando ha enviado los impulsos correspondientes al número de bits del encoder, obtiene el dato en paralelo a la salida. De esta forma, con solamente 2 pares trenzados, estamos transfiriendo la información de estos hasta 26 bits de información de algunos encoders de alta resolución. Otro tipo de feedback, este es el que más se emplea hoy en día, es lo que llamamos el sistema de feedback hyperface. Se le llama sistema porque no es un simple encoder. No es un simple encoder en el sentido, fíjense que tenemos una señal analógica seno-coseno de 1 voltio a pico-pico, pero además tenemos un canal de comunicación. Aquí tenemos un puerto de comunicación RS485 y por aquí se transmiten varias informaciones. Una muy habitual, ya que tenemos este tipo de encoder y este sistema de feedback tiene una memoria EEPROM. En esta memoria EEPROM lo que se hace es grabar toda la información del motor, lo que se llama el Electronic Nameplate, lo que es la placa de características del motor, está grabada aquí de forma digital, de manera que cuando el servodrive se inicializa, es capaz de obtener toda la información del motor que tiene conectado y autoajustar los parámetros correspondientes en el servodrive. Es capaz de enviar por este canal de información valores, por ejemplo, la temperatura que hay en el encoder, una serie de información que puede resultar muy útil en muchas aplicaciones. Por lo tanto, no es un simple encoder, sino que se le llama sistema de feedback porque ofrece más. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? Estos sistemas son absolutos multivuelta, también los hay absolutos de una vuelta, pero cuando tiene realmente más sentido es cuando queremos un feedback absoluto multivuelta. En este caso es muy parecido a lo que hemos visto antes con el SSI, en este caso tenemos el disco, aquí lo vemos el aspecto que tendría en realidad, este disco absoluto de 12 bits, de 0 a 4096 cuentas, hay un pequeño escáner láser que al momento de dar tensión al sistema escanea y nos envía la posición, perdón, todavía no, envía la posición absoluta al circuito integrado dedicado al control del encoder. Además, aquí tenemos, igual que antes teníamos aquellas relaciones de reducción de 1 a 16, otro disco, etcétera, aquí la cosa se ha economizado, es la misma idea, el mismo principio de funcionamiento, pero en este caso hay una relación de 1 a 8 y aquí hay otro disco, pero en este caso, para reducir gastos, ya no hay un sistema óptico con unos fotoelementos y con un disco óptico grabado por un proceso fotográfico, que esto es costoso, sino que es un simple disco con un par de imanes y unos simples sensores de efecto Hall que son capaces de detectar octavos de vuelta de estos discos. De forma que el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Con una relación de 1 a 8 por 1 a 8 por 1 a 8 por 1 a 8 obtenemos las 4096 vueltas, pero en este caso con unos simples imanes en estos discos y con unos simples y económicos sensores de efecto Hall. Con toda esta información, el control del encoder compone el valor de posición absoluta y al momento de arrancar lo transmite por el canal de parámetros, por el canal de comunicaciones.
En este momento, el controlador carga este valor de posición, con lo cual parte de la posición absoluta donde en realidad está el eje, y a partir de este momento, porque no puede estar continuamente en tiempo real obteniendo este valor, porque la comunicación es una RS485, a partir de este momento lo que hace es, con las señales seno-coseno que tiene el encoder, las analógicas como tendría un encoder analógico de 1 voltio pico a pico, las señales que vemos aquí, lo primero que hace es convertirlas en cuadrada. Y con esto tendríamos un simple encoder incremental AQB, sería exactamente lo mismo. Pero vamos más allá. Esto, por un lado, sería lo que llamamos el contaje grueso, por decir de alguna forma. Pero, puesto que las señales de seno-coseno son analógicas y equivalen a un periodo, a una rotación, lo que hace el sistema es, mediante un simple cálculo del arcotangente del seno y el coseno, es capaz de obtener muchos más puntos interpolando, utilizando esta función. Con estos puntos aumentamos enormemente la resolución. Si combinamos el contaje grueso obtenido simplemente cuadrando las señales, esto sería un periodo, el siguiente periodo, si aquí intercalamos las señales obtenidas analógicamente del seno y el coseno, que típicamente se obtienen 1024 puntos por periodo, pues aquí tendríamos ya, en lugar de 1, tenemos 1024. El siguiente ciclo, en lugar de contar 2, estamos ya en 2048. Esta es la forma de cómo funcionan los encoders de alta resolución, que se llaman también. Y esto sería el cómo un encoder hiperphase, que es un estándar, se las compone para obtener la posición absoluta y además un feedback de alta resolución. Hoy en día existe ya lo que llaman hiperphase DSL, Digital Servo Link. De otros fabricantes está un sistema que en principio es lo mismo, que es el Drive Click. Y en este caso, aquí ya la cosa cambia bastante, el principio de funcionamiento. En este caso, el propio encoder ya es quien hace el contaje del valor de posición y envía toda la información a través de un par trenzado de un cable Ethernet, típicamente a 100 megas, y este cable Ethernet suele estar ya en el interior del mismo cable de potencia del servomotor. Con lo cual, además, el servomotor tiene solamente un cable de potencia y por ahí va también el sistema de feedback utilizando tecnología de conexión Ethernet. Este es el futuro, esto es hacia donde vamos. A partir de que tenemos un encoder con todas estas capacidades de comunicación, etcétera, el propio encoder tiene ya un pequeño web server donde nos comunicamos con él a través de un explorador, nos conectamos a su dirección IP y desde ahí ya tenemos un montón de pantallas para configurar el encoder, las unidades de posición y un montón de parámetros más. Además nos ofrece información estadística de la velocidad máxima, la velocidad media, todo tipo de información, esto ya muy en línea con lo del Industrial Internet of Things, con la industria 4.0, este tipo de encoders ya van en esa dirección. Para terminar, a nivel de resumen, básicamente hemos visto lo que se emplea actualmente a nivel de sistemas de feedback incremental. Podríamos decir que para baja resolución, y cuando digo baja resolución estaríamos hablando de hasta 20.000 impulsos, perdón, 20.000 cuentas por vuelta del encoder, estaríamos hablando de encoders los de toda la vida, los incrementales con salidas AQB. Si necesitamos resoluciones superiores, donde un incremental ya no llega, entonces nos iríamos a los encoders de 1 voltio pico a pico seno-coseno, que ahí somos capaces de, si tenemos un encoder seno-coseno de 128 periodos, 128 periodos multiplicado por los 1024 puntos que somos capaces de interpolar haciendo el arco tangente en cada periodo, pues ahí obtenemos ya
resoluciones realmente elevadas de hasta 1.048.000 e incluso más. Lo que pasa que una cosa es resolución y otra cosa es precisión. Ahí podríamos abrir otra charla, pero obtendríamos muy alta resolución. Los sistemas más empleados de feedback absoluto. Básicamente predomina el Hyperface, el sistema que hemos visto más en detalles, el Hyperface, simplemente por la buena relación, digamos, precio-prestaciones. No se trata de encoders muy precisos, por ejemplo, para aplicaciones de printing tendríamos que recurrir a encoders de alta precisión y esos encoders típicamente son encoders ENDAT, que es otro tipo que no lo hemos visto en este vídeo, pero a nivel genérico es el sistema más empleado. Los multivuelta SSI, a pesar de que son algo más precisos y funcionan muy bien, el problema que tienen es el coste. Tenemos todos estos discos grabados fotográficamente con los sensores fotoeléctricos y esto encarece el producto. Básicamente sería por el precio. Comentar que en este vídeo hemos visto solamente unos cuantos tipos, los más habituales de transductores de posición, pero hay otros, hay muchos otros. Por ejemplo, está el tipo del BIS, los ENDAT, encoders de seguridad que están duplicados interiormente y nos dan información segura de la posición, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto que en un futuro muy cercano todos los sistemas de feedback serán como el que hemos visto, como el Hyperface DSL o como el Drive Click, porque es mucho más simple, son muchísimas más prestaciones, abaratan los costes del servodrive porque el encoder ya nos facilita directamente la posición en unidades de usuario donde tengo el eje. Pues muchas gracias por su atención y si me quieren hacer alguna consulta me pueden enviar un email a la dirección de correo que ven en la presentación. Muchas gracias.